pero que es absolutamente real. Totalmente real, sí. Imaginemos una cena familiar, una cena completamente normal, un martes cualquiera. Se escucha el ruido de los cubiertos, conversaciones banales sobre el instituto y de repente el hijo adolescente de 14 años deja el tenedor en la mesa. Y con una calma clínica, además. Exacto, con una calma clínica, sin ningún tipo de drama adolescente, ni gritos, ni delirios. Afirma que es un lobo. Y ojo, que no está diciendo que le gusten los lobos, ¿eh? No, no, para nada. No dice que su animal espiritual sea el lobo o que esté jugando un videojuego de rol. Afirma con total rotundidad que una parte fundamental de su identidad, de su ser, pertenece literalmente a esa especie. Claro. Y durante siglos, a ver, la psiquiatría tradicional occidental tenía una palabra muy rápida y, francamente, muy destructiva para esto. Sí, locura. Locura, efectivamente. Lo encerraban en una categoría diagnóstica inamovible, le aplicaban un tratamiento forzoso y clausuraban la conversación de golpe. Pero claro, hoy en día las redes sociales tienen otra palabra para esto. Lo llaman contenido viral. Totalmente. Y hay que admitir que de entrada, o sea, la primera reacción desde un punto de vista puramente analítico es de un escepticismo absoluto. Lógico. Cuando uno observa este fenómeno desde fuera, la tentación inmediata es pensar que estamos ante una simple moda de Internet. Verdad. Una rareza nacida en los rincones más oscuros de la generación Z que busca llamar la atención a toda costa. Parece una performance digital llevada al extremo. Y, de hecho, mi postura inicial era exactamente esa, pensar que esto era una especie de juego de roles que se había salido completamente de control. Claro. A ver, esa es la reacción humana habitual ante lo que no comprendemos. Y por eso precisamente la inmersión de hoy es tan crucial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que desafía los límites mismos de la identidad humana. Nuestra fuente principal es un texto analítico y clínico verdaderamente fascinante. Muy fascinante. Hablo de la primera edición de 2026 de Therion de Zandergrim. Y nuestra misión hoy es ir más allá de los prejuicios, entender qué hay detrás del ruido viral ensordecedor de las redes para llegar a la neurociencia de este fenómeno. Porque además el tema está explotando de forma masiva en TikTok ahora mismo. Masiva. Estamos hablando de miles de millones de visualizaciones. Está generando un pánico moral sin precedentes. Así que necesitamos entender de urgencia qué está pasando realmente en el cerebro de esta generación. Y es vital hacer una advertencia desde el principio. Fíjate, adentrarse en este material, analizarlo con rigor, posiciona a quien lo estudia en un grupo intelectual muy selecto. Desde luego. La gran mayoría de la sociedad, y me atrevería a decir que incluso una parte enorme del estamento médico y psiquiátrico actual, está juzgando este fenómeno desde la más absoluta ignorancia. O sea, sin entender nada. Sin entender absolutamente nada de la profunda neurociencia que hay detrás. Quien decide ignorar esto por considerarlo una simple rareza adolescente de Internet se está perdiendo una de las reconfiguraciones cognitivas más importantes de nuestra era. Madre mía, es que no podría estar más de acuerdo contigo. Y para empezar a resquebrajar ese escepticismo inicial que comentabas, tenemos que hacer un viaje en el tiempo, porque uno de los primeros golpes sobre la mesa que da la investigación es llevarnos a la arqueología de este fenómeno. Sí, porque yo también pensaba que esto había nacido en un foro de Internet en los 90, o sea, te lo juro. Pues no, el texto nos lleva directamente a las profundidades de las pinturas rupestres de Lascaux, en Francia. Hablamos de unos 15.000 años antes de Cristo. Tela. Entrar en esas cuevas, imagina, con la luz parpadeante de las antorchas, era entrar en la mente de nuestros ancestros. Y las figuras híbridas que se encontraron allí, esos seres con cuerpo humano y cabeza de pájaro o de ciervo, no eran simples disfraces para un baile de la lluvia. No era una actuación. El oso durante el ritual, a nivel neurológico, no estaba actuando como el oso. Devenía el oso. Exacto. Es una transición real en el sistema nervioso. Hay un capítulo entero dedicado a esto en el libro que cambia completamente la perspectiva sobre la historia humana. Pero quedémonos en el presente. Vale, me parece bien. Porque si bien la historia chamánica es reveladora y nos da vértigo, lo que resulta verdaderamente intrigante es cómo este fenómeno ha desarrollado su propia arquitectura conceptual en la era moderna. O sea, su propio lenguaje. Eso es. Para poder explicar lo que les pasa, han tenido que crear un léxico de una precisión fenomenológica asombrosa. Son conceptos que efectivamente se acuñaron y popularizaron en foros digitales, pero que describen algo profundamente predigital, algo que lleva latente en la psique humana milenios. Vamos a explorar ese léxico, porque al final es el mapa de cómo funciona su mente en el día a día.
Por ejemplo, tienen el concepto de stereotype. El stereotype, sí. Este es el término para la especie con la que se identifican, y es fundamental entender que no es una elección estética. O sea, no dicen, me gustan los zorros, voy a ser un zorro. Claro, no es un capricho. Es una identidad nuclear reconocida de forma instintiva. Luego está el M-shift, o cambio mental. Que este es fascinante. Imagina que vas caminando por un bosque. Para nosotros son árboles y hojas. Para un Therian con un M-shift activo, su perspectiva sufre un desplazamiento. Sus sentidos parecen agudizarse, cambia su impulso comportamental, perciben el entorno como un mapa de olores o amenazas. Pero, y esto es clave, sin perder nunca el contacto con la realidad humana. Exacto. Saben perfectamente que son humanos paseando por un bosque. Esa dualidad es fascinante. Y luego, rizando el rizo de la percepción, está el P-shift, o cambio fantasma. Ostras, aquí la cosa cambia. Aquí es donde la cosa se vuelve increíblemente compleja a nivel somático. Es la sensación cinestésica real de tener una cola, de sentir unas orejas puntiagudas o de percibir unas garras en las manos que evidentemente físicamente no existen. Físicamente no, claro. Y todo este proceso de descubrimiento y de encaje de piezas culmina en lo que llaman el awakening, el despertar. Pero aquí es donde la narrativa popular de los medios de comunicación se equivoca por completo. Internet no creó a los Therians, simplemente les dio un espejo donde mirarse. Ya, les dio las palabras. Eso es. Antes de que encontraran estas palabras en una pantalla, ya sentían todo esto en silencio. Ahora bien, no vamos a revelar el proceso completo de cómo se consolida este awakening en la mente, porque la verdad es que... Claro, es que si damos un paso más ahí, entramos en terreno pantanoso y nos desviamos. Pero a nivel biológico, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible sentir físicamente una cola o unas orejas que no existen? Cuando leí esta parte, parece magia o brujería directamente. Ya, parece ciencia ficción. Y aquí es donde este análisis se vuelve oscuro y fascinante, casi como un thriller médico. Entramos de lleno en un cerebro que no sabe que es 100% humano. Es que la maquinaria biológica que sustenta esto es incontestable. Y fue precisamente al leer esta sección cuando mi escepticismo inicial se desmoronó por completo. Lógico. Vamos a ver. En 1992, en el laboratorio del neurobiólogo Giacomo Rizzolatti, descubrieron por accidente algo monumental: las neuronas espejo en macacos. Ah, sí, el famoso experimento. Se dieron cuenta de que el cerebro no distingue a nivel neurológico entre ejecutar una acción y ver a otro individuo ejecutarla. Las mismas áreas se iluminan. En los humanos, este sistema de neuronas espejo es infinitamente más sofisticado. No solo simula movimiento, simula estados emocionales y corporales complejos. O sea, empatía extrema. Exacto. Esto significa que la inmensa capacidad de empatía del cerebro humano puede literalmente simular internamente estados no humanos. La identificación profunda con un animal no es un fallo o un bug neurológico. No es una enfermedad. Es una extensión brutal de nuestra propia maquinaria empática llevada al límite absoluto. Alucinante. Y se vuelve todavía más extraño cuando entra en juego el concepto de la plasticidad del esquema corporal. Nuestro cerebro tiene un mapa interno de nuestro cuerpo, sabe dónde está cada dedo sin tener que mirarlo. La propiocepción. Eso. Pero ese mapa es radicalmente plástico, es maleable. Pensemos en el famoso experimento psicológico de la ilusión de la mano de goma. Fíjate, si esconden la mano real de una persona debajo de una mesa, ponen una mano de goma a la vista sobre la mesa y un investigador acaricia ambas manos con un pincel exactamente al mismo tiempo. Qué locura de experimento, por cierto. Pues en cuestión de minutos, el cerebro de la persona incorpora la mano de goma como propia. Si alguien coge un martillo y amenaza con golpear la goma, la persona experimenta un pico de estrés real, su ritmo cardíaco se dispara y retira su mano real. Es alucinante. El cerebro modela y defiende el cuerpo que cree tener, no el que tiene objetivamente. Una analogía perfecta. Y esto nos lleva directamente al revolucionario trabajo del neurólogo Ramachandran sobre el síndrome del miembro fantasma en pacientes amputados. Ramachandran demostró que el cerebro puede mantener activa la representación somática de un brazo que ya no está, e incluso puede incorporar elementos que nunca estuvieron ahí. ¡Ostras! Así que cuando un individuo en la comunidad Therian describe un P-shift, cuando dice «siento el peso de una cola al caminar» o «siento la tensión en unas orejas que se giran hacia un sonido», no está alucinando, no está loco. Para nada. Su cerebro está proyectando una representación somática real en su corteza cerebral.
Está utilizando el mismo mecanismo neurológico exacto que el síndrome del miembro fantasma. Es un fenómeno neurológico, no un delirio psiquiátrico. Esto en el libro lo desarrolla de una manera que no esperaba en absoluto, y las implicaciones que tiene esto para el futuro, incluso para cómo interactuaremos con la inteligencia artificial y los avatares digitales, son francamente aterradoras. Pero pasemos a lo clínico, porque si el cerebro tiene esta capacidad natural, ¿qué ha estado haciendo la medicina todo este tiempo? Ay, madre mía, la medicina. A lo largo de los siglos, la psiquiatría se ha enfrentado a personas con estas identidades y, con un poco de humor negro, podríamos decir, ha metido la pata de una manera espectacular, ¿no? Continuado durante siglos. O sea, históricamente, la psiquiatría occidental, con su visión tan rígida del mundo, diagnosticó cualquier rasgo de identificación animal profunda como licantropía clínica. Licantropía, como en las películas. Tal cual. Es decir, lo etiquetaron automáticamente como psicosis. Los psiquiatras creían que cualquier persona que relatara sentir estas cosas estaba perdiendo por completo el juicio de realidad y creía literalmente que su cuerpo físico se estaba transformando en un lobo o en un felino bajo la luz de la luna. ¡Qué barbaridad! ¿Y cuál fue el terrible resultado de esta incomprensión? Pues que personas que eran perfectamente funcionales, que trabajaban y tenían familias, fueron hospitalizadas a la fuerza, medicadas con antídotos antipsicóticos fortísimos y torturadas psicológicamente por un sistema médico arrogante que intentaba curar un síntoma que en realidad no existía. Es escalofriante pensar en la cantidad de vidas destruidas por una simple etiqueta errónea, pero afortunadamente la ciencia avanza. Y llegamos al punto de inflexión moderno, el monumental estudio de los investigadores Blom y Sharpless, publicado en 2025. Clave. Se dedicaron a revisar sistemáticamente 4 siglos de literatura médica sobre supuesta licantropía clínica, y llegaron a un hallazgo que dinamita todo lo que los manuales de psiquiatría creían saber. Descubrieron lo que llaman el espectro zoomórfico. Este estudio es, sin lugar a dudas, la piedra roseta moderna de este fenómeno. Blom y Sharpless documentan con un rigor implacable que la identificación humano-animal no es una psicosis en blanco y negro, o sea, no es ¿estás loco o estás cuerdo? No. Claro que no. Demostraron que existe un espectro compuesto por 4 niveles clínicos distintos. Ahora bien, no vamos a entrar a enumerar o definir cuáles son esos 4 niveles. No tenemos tiempo para desgranar todo eso. Pero te aseguro que sus conclusiones son absolutamente disruptivas para la ciencia y obligan de forma inmediata a reescribir desde cero los manuales diagnósticos internacionales. Totalmente. Aunque existen esos 4 niveles clínicos muy bien definidos y explicados al milímetro en la investigación, vamos a dejar su descripción detallada para quienes realmente se adentren en el texto original. Me parece sensato. Pero, honestamente, tengo que hacer un inciso. No creo que este libro sea para todo el mundo. Hay gente, especialmente dentro del ámbito clínico y académico más tradicional, que va a incomodarse muchísimo leyendo esto. Ya te digo. Porque la obra pone un espejo frente a la psiquiatría y demuestra cómo una categorización rígida y desfasada puede generar un sufrimiento humano incalculable. Y esa incomodidad que mencionas es sencillamente el síntoma evidente de un paradigma científico colapsando por su propio peso. Así es. Porque cuando los investigadores modernos, dejando atrás los prejuicios, empezaron a medir realmente el bienestar psicológico de esta población, los datos destruyeron cualquier narrativa patológica. Por ejemplo, la investigación de Clegg y sus colaboradores se centró en examinar el bienestar psicológico subjetivo y el funcionamiento social en la población Therian. Un estudio vital. Vital. Por respeto a la profundidad del estudio original, no vamos a revelar las cifras exactas ni los porcentajes específicos aquí. Pero la paradoja que encontraron deja a cualquiera sin palabras. Es que es muy fuerte. Contra todo pronóstico médico tradicional, los hallazgos sobre la salud mental de aquellos individuos con una identidad integrada destrozan por completo la idea de que esto es algo inherentemente patológico o disfuncional. Es que es fascinante. Imagina vivir con esa dualidad y aún así mostrar indicadores de bienestar sólidos. Y además hay otro aspecto crucial. El análisis muestra un enorme solapamiento estadístico, una interseccionalidad muy profunda y evidente entre la identidad Therian, la comunidad LGTBQ+, y la neurodivergencia. Cierto.
Fíjate que las puntuaciones en las escalas clínicas que miden rasgos de autismo y esquizotipia muestran una conexión clarísima. Ahora bien, esto es fundamental. No implica causalidad. Que nadie piense que el texto dice que el autismo causa esto. No, eso sería un error enorme. Lo que implica es un perfil psicológico compartido. Hablamos de una permeabilidad especial de los límites cognitivos y una tolerancia asombrosa, casi envidiable, para evitar la ambigüedad en un mundo que nos exige constantemente etiquetas binarias de blanco o negro. Efectivamente. Saben navegar la complejidad de la identidad mejor que la mayoría. Pero ese es precisamente el verdadero campo de batalla. El mundo real de ahí fuera. Si su salud mental interna puede ser buena, ¿de dónde viene el sufrimiento documentado? Porque hay sufrimiento. Muchísimo. El trauma no viene de experimentar un M-shift o de sentir unas orejas fantasma. El verdadero daño psicológico se produce en el ocultamiento forzado. Pensemos, por ejemplo, en el momento crítico del disclosure. Ese instante en el que un adolescente vulnerable intenta revelar esta identidad íntima a su familia. Debe ser durísimo. Las respuestas del entorno varían desde la burla y la invalidación activa hasta, en los peores casos, la medicalización precipitada y agresiva. El sufrimiento no surge de su identidad innata. Surge de una sociedad, un entorno familiar y un sistema escolar que penalizan implacablemente cualquier desviación de la norma. Vamos a intentar explicar esto de una forma sencilla. En medicina llamamos a esto trauma iatrogénico, ¿verdad? Eso es. Únicamente para curar a alguien de esta identidad es que opera exactamente igual que las infames terapias de conversión. Intentar suprimir a la fuerza una identidad crónica no elimina la necesidad psicológica. La embotella y la intensifica hasta que estalla. Se genera un trauma iatrogénico masivo. Sí, el propio sistema de cuidado, los psicólogos, los padres, se convierten en la fuente del estrés crónico y el terror del individuo. Es una dinámica verdaderamente devastadora. Y por eso insisto tanto en la tremenda escasez intelectual de quien decida mirar hacia otro lado o frivolizar con este tema. Desde luego. Al de adolescentes disfrazados bailando en TikTok, se está perdiendo en directo una de las reconfiguraciones cognitivas más profundas de nuestra época. Esta comunidad nos está mostrando en tiempo real y bajo el microscopio cómo el cerebro humano es capaz de negociar y redibujar los límites de la identidad bajo una presión social aplastante. Lo que inevitablemente nos lleva a la gran pregunta final: el futuro del yo. Y para entender la magnitud de esto, todos, de alguna manera, adaptamos nuestra identidad dependiendo de si estamos en el trabajo, con nuestra familia o completamente solos, ¿verdad? Somos maleables, sí. Somos maleables, pues la investigación conecta este fenómeno extremo con el sociólogo Zygmunt Bauman y su famoso concepto de la modernidad líquida. Bauman decía que en el siglo XXI todas las estructuras sólidas que nos sostenían se han derretido. Literalmente. Las identidades fijas, prescriptivas, impuestas por la biología estricta, la religión o la tradición, ya no se sostienen por sí solas. El yo humano ya no es un bloque de mármol, ¿eh? Es ahora un proceso continuo, emergente, líquido, que se negocia y se reconstruye día a día. Claro, y bajo este brillante prisma sociológico que introduce el autor, la identidad therian deja automáticamente de ser una patología psiquiátrica. Es de hecho el caso más extremo, el más transparente y el más radicalmente honesto de la construcción de la identidad en el turbulento siglo XXI. Muy cierto. Si aceptamos que la identidad es líquida, si el yo ya no es un núcleo sólido, inmutable anclado a la biología tradicional, entonces construir un yo que incorpora voluntariamente elementos no humanos es el ejercicio máximo de libertad ontológica. Están haciendo exactamente lo mismo que hace el resto de la sociedad moderna al construir sus perfiles digitales o sus identidades sociales. Pero lo están haciendo en el borde más afilado y peligroso de lo posible. ¡Qué reflexión tan brutal! Y es justo en ese borde afilado, en los márgenes de la normalidad, donde siempre se revelan los mecanismos ocultos de cómo nos definimos todos los demás. Es como un espejo extraño y fascinante donde la especie humana se mira de frente y de repente se da cuenta de que no reconoce sus propios límites. Así es. Antes de cerrar este análisis, hay un detalle que la investigación deja flotando en el aire y que pone los pelos de punta. Si el cerebro humano es capaz de asimilar extremidades animales o identidades no humanas con esta asombrosa naturalidad y plasticidad biológica, ¿qué pasará en unas décadas cuando la realidad virtual inmersiva o la neurotecnología nos permitan habitar cuerpos digitales o sintéticos por completo? Ostras,
Esa es la gran pregunta. Quizá estemos equivocados mirando al pasado. Quizá estos individuos no sean un eco de una rareza del pasado chamánico de Lascaux, sino que sean, en realidad, los primeros pioneros neurológicos del futuro transhumanista que nos espera a todos. Es una pregunta que verdaderamente inquieta y fascina a partes iguales. Y la respuesta definitiva sobre hacia dónde evoluciona exactamente la identidad humana y cómo esta fluidez extrema se terminará integrando o chocando contra el tejido social del futuro, se responde de manera magistral en el epílogo del texto. Y bueno, como no podía ser de otra manera, dejaremos que ese misterio se mantenga intacto para quienes se atrevan a llegar hasta la última página. Ha sido un análisis verdaderamente intenso, denso y sobre todo transformador, de esos que te dejan pensando días enteros. Absolutamente. Hay libros que te cambian la manera de mirarte al espejo, y este es uno de ellos. Para quienes busquen comprender la dimensión completa de este fenómeno, salirse de la ignorancia general y entender qué está pasando realmente, es imprescindible buscar Therian de Sander Grimm. Está disponible en Amazon, tanto en ediciones Kindle como en tapa blanda. Y para entender de verdad la magnitud de todo este proyecto intelectual, ver la bibliografía completa y cómo se conecta con el resto de las investigaciones sobre la tremenda disrupción cognitiva moderna que estamos viviendo, es vital visitar sandergrim.com. No sé si estoy preparado para terminar de leer esto.